decía, encaramos dos ejes. Uno que tenía que ver con la didáctica como campo disciplinar, que vimos su recorrido histórico, vimos cómo se fue construyendo su objeto de estudio, definimos su objeto de estudio como la enseñanza, después le dimos una vuelta de rosca a ese concepto de enseñanza y hablamos de prácticas de enseñar, como que nos metimos más a caracterizar un poco a qué se refiere esta enseñanza puesta en acción, y por eso le decíamos práctica, ¿no? Y que esta práctica tenía características que la definían, que tenía que ver con lo social, la relación con el saber, la relación interpersonal entre un docente, un alumno y un contenido. Estuvimos como dando cuenta de que según el recorrido histórico y según lo que, según ese contexto histórico, entendía como didáctica y lo que la didáctica tenía que hacer, esto influía en lo que se entendía como docente, y ese docente como constructor o no de las prácticas de enseñanza. Y ahí vimos cómo se había pasado de un rol más de ejecutor o de aplicador a un rol más de reflexivo, constructor de sus propias prácticas. Y ahí nos quedamos como generando un posicionamiento para su formación, digo, en cuanto a la construcción del propio rol. Y en ese rol del docente también trabajamos lo que tiene que ver con la necesidad de pensar las herramientas que la didáctica nos podía aportar, no solo en términos de teorías, sino también de posibles sugerencias o recomendaciones o criterios para la acción, ¿no? Para que tomemos algunas orientaciones para intervenir en nuestras prácticas, porque lo que tenía la didáctica como objetivo, como propósito, es construir conocimiento para mejorar las prácticas de enseñanza. Y en esto vimos un montón de autores que ustedes seguramente van a traer a su memoria, porque vimos a Steinman, vimos a Camilioni, vimos a Souto, vimos a Becker Suárez, vimos el texto de Basabe para hablar acerca de la enseñanza. Vieron algunos videos como el de Isabelino Siede, que había gustado bastante, no tanto el de Souto, pero con todos esos hicimos un recorrido respecto de la didáctica y su relación y su objeto de estudio, que eran las prácticas de enseñanza. Después abordamos otro campo disciplinar, que era el campo de la currícula, ¿sí? Del currículum. Y estuvimos trabajando también como ese campo curricular, como campo disciplinar se fue desarrollando, que había empezado con la intencionalidad de generar organización en los contenidos para formar un determinado trabajador en su momento. Entonces a partir de ahí se fue como reflexionando acerca de qué había que pensar cuando pensábamos aquello que se quería transmitir, ¿sí? Aquello que se quería enseñar. Entonces ahí empezamos a ver los puntos de encuentro entre estos dos campos disciplinares, que estos dos campos se conectaban en esas prácticas de enseñanza, que el campo de lo curricular se ocupaba de pensar qué era lo que había que transmitir en términos de contenido a ser transmitido. Pero no solo era el contenido en sí mismo, sino el proceso de selección, de distribución, de organización. Dijimos que era una construcción que se hacía en relación a ese contexto social, político, cultural, porque se decidía qué cosas sí, pero también se decidía qué cosas no. Y esto implicaba detrás posicionamientos políticos, ideológicos, culturales.
y también pedagógicos, ¿no? Entonces, había una autora que nosotros vimos, que fue Alicia de Alba, que decía que el currículum era así como una síntesis de elementos culturales en relación a un proyecto político, en relación a un proyecto pedagógico, en relación a un proyecto también didáctico y técnico, ¿sí? Nos quedó pendiente con respecto al campo de lo curricular mirar los diseños curriculares. Esa parte no la llegamos a hacer todavía, pero es la que vamos a hacer en este mes, ¿sí? Yo les voy a sugerir que ustedes busquen diseños curriculares. Como primera instancia estaría bueno que busquen de distintas localidades. O sea, después nos vamos a focalizar sobre el diseño curricular de Neuquén, pero está bueno que puedan ver que hay distintos diseños curriculares de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de Córdoba, de donde quieran, también en el de Neuquén, para poder ver las distintas lógicas que hay. Los diseños curriculares, recuerden que son documentos, ¿sí? A eso llamábamos documento público. Ese documento, cada diseño debe tener unas 450 hojas. Yo no pretendo, ni mucho menos, que las lean, ¿sí? Sí, pero sí quiero que vean, así a grandes rasgos, y haciendo una visita rápida, si se quiere, por los lineamientos generales, qué hay primero, qué hay después, cómo organizan los contenidos, si hay ejes, si hay nudos, cómo los llaman, porque cada diseño va a presentarse de maneras distintas seguramente, o algunos se encontrarán algunos puntos de encuentro. Así que esa va a ser una de las primeras actividades que les voy a proponer, ¿sí? Que los chusmen y que después nos cuenten o compartimos lo que han podido ver. Después vamos a focalizar en el diseño curricular de Neuquén, porque es el que, si se quedan en la provincia, es el que van a utilizar, pero además es el que van a utilizar en sus prácticas, ¿sí? Entonces, también chusmear las fechas en las que se construyeron, ¿dónde los encontramos estos diseños curriculares de la provincia del Neuquén? En la página del Consejo Provincial, ¿sí? Ustedes se meten en la página del Consejo Provincial y van a encontrar ahí los diseños curriculares de los distintos niveles, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, y por supuesto, de todas las asignaturas o de todas las áreas, ¿sí? A mí me interesa que focalicen en el de educación física porque es el que les va a servir y es el que pretendemos que puedan como trabajar en profundidad, mirando esto también, mirando cómo está organizado, cómo son los fundamentos, cómo se presentan. Porque si bien la teoría es importante en términos de entender qué es un currículum, y ya lo hemos trabajado, también está bueno que puedan ver concretamente y no caer. ¿Se acuerdan que hacia el final de los encuentros que tuvimos, vimos un texto de Flavia Terici, que nos contaba un poco y nos introducía en el término proceso curricular, ¿sí? ¿Esto qué nos indicaba? Que en realidad la construcción curricular es lo que importa, y cómo este proceso se pone en marcha. Y que ella nos decía que hay distintos niveles de concreción curricular. ¿Se acuerdan que acá dijimos el nacional, el provincial, el institucional, el áulico? Y ella planteaba alejarnos de la hipótesis aplicacionista, esta hipótesis de que me baja de nación a provincia, de provincia a la institución, y entonces me sigue bajando al aula, para pensar una idea de especificación, ¿no? Porque cada nivel tiene su propio nivel de resignificación, y esto es lo que estuvimos trabajando, y es el lugar
es una idea que da lugar a un mayor compromiso y responsabilidad del docente como actor interviniente en esa construcción curricular, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo esto que les estoy contando o más o menos? Como, hice una mirada rápida. ¿Se van acordando o más o menos? Más o menos va queriendo. Entonces, sí, Joaquín, ¿sí te acordabas? Sí, me voy acordando. Bien, No sé si... vamos. Vamos, que nos vamos acordando. Entonces, ahí nosotros terminamos de ver toda la teoría en términos curriculares, entonces nos faltó ver toda esta parte que les estoy contando que van a hacer ahora, que tiene que ver con visualizar, tomar contacto, hacer las aproximaciones a estos diseños curriculares, y terminar de ir como hilvanando esas cosas que están, o estos aspectos más teóricos, con aquello que está plasmado en esto que llamamos documento público. Y que por supuesto también hay que entender que ese documento público, cuando hablamos de currículum y más aún de proceso curricular, teníamos que entenderlo no como algo estático, sino que está en movimiento, que tiene que estar abierto, que es como diría uno de los autores más reconocidos en términos de teoría curricular, es un proyecto, ¿sí? Un proyecto que juega entre las intenciones y la realidad. ¿Por qué juega entre las intenciones y de la realidad? Porque yo puedo tener una intención, pero si no lo pongo en práctica y no veo lo que la práctica me está mostrando, entonces me quedo en un plano teórico que no logra conectarse con la realidad. Entonces, este autor dice que es necesario un proyecto curricular que juegue entre mi intención y mi realidad en términos de elaboración colectiva. Y cuando nos invita a la elaboración colectiva, nos está invitando a trabajar en conjunto. Todos los actores involucrados en las prácticas de enseñanza, ¿sí? Esto es algo que en general, cuando uno habla de la docencia, habla de una tarea bastante más individual, cosa anecdótica o paradójica, ¿no? Porque uno parece que trabaja solo y sin embargo tiene y debe trabajar en conjunto y en forma colectiva. Así que hasta ahí era que habíamos trabajado nosotros en términos conceptuales, con todos los autores que hemos visto. Y le habíamos agregado, por las dudas que nos queden en el tintero, que no solo entonces hablábamos de currículum prescripto, como de ese documento público, aquello que finalmente queda definido y por escrito que se va a transmitir, sino que hablamos también de currículum oculto, que era aquello que no estaba escrito pero que igual sucedía, y por eso es tan importante ver lo que sucede en las prácticas realmente. Y aparecían otras categorías como currículum nulo, currículum ausente, currículum moldeado, currículum real, en donde en realidad estas categorías nos están mostrando que en las prácticas de enseñanza entran a jugarse lo que nosotros ya hemos trabajado, que tiene que ver con la complejidad, ¿sí? Las prácticas de enseñanza son prácticas complejas y como tales están atravesadas por múltiples dimensiones, múltiples variables, en un espacio y tiempo determinado, con historias, con relaciones,
que se van haciendo a medida que se va transcurriendo y van aconteciendo. Así que todas estas categorías las hemos trabajado así en términos conceptuales. Ahora van a ir a los diseños curriculares, van a ver de lo que se tratan estos diseños cuando los busquen, y después nos vamos a focalizar en el diseño curricular de Neuquén, en dos partes. Una que tenga que ver con el nivel inicial y primario, como para también tener una vista, una aproximación general, y el diseño curricular del nivel secundario. ¿Y por qué en particular me interesa el del nivel secundario? Porque no había, hasta hace muy poco, no había un documento curricular para el nivel secundario. Y esto no es un detalle menor. En la provincia del Neuquén, ¿sí? Después de un largo proceso de construcción curricular, se determina por resolución esta escuela secundaria neuquina con este documento curricular, que es el que hoy está vigente, que tiene sanción de hace 2 años, ¿sí? Por eso me parece interesante que lo puedan ver, ¿sí? Lo que está firmado y declarado por resolución es el ciclo básico. Todavía no se ha resuelto el ciclo orientado, pero la primera aproximación al ciclo orientado es interesante. Para hacer esa aproximación, también el diseño curricular del nivel secundario está en la página del Consejo. Yo les voy a subir la charla que se hizo el año pasado con una colega que ha trabajado y tiene muy claro el proceso de transformación curricular y cómo ha quedado en la provincia del Neuquén, que lo tengo grabado porque fue un conversatorio, y haremos algunos trabajos con respecto a eso, ¿sí? Como para que tengan un pantallazo general de los diseños curriculares de Neuquén en particular y de distintos lugares en general. Bien, hasta acá lo que hemos hecho, y este poquito que nos faltó, que en ese momento no iban a estar tan atentos, o por lo menos fue una decisión mía esperar ahora a que lo van a aprovechar mucho más. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bien. Yo les voy a preguntar ahora entonces, y es el enganche que vamos a hacer con la segunda parte del año, ¿qué es para ustedes o qué piensan que es? Porque cada uno puede tener una idea o una posible aproximación a lo que es una clase. Si me tuviesen que definir qué es una clase, ¿cómo la definen? Más allá de que por ahí alguno leyó, que no importa, pero lo que ustedes entienden de lo que una clase es. Una clase es, ustedes dirán, y yo anoto. Desarrollar el contenido a los alumnos. Desarrollar el contenido a los alumnos. Enseñar. Bueno, enseñar. Para mí también va de la mano con los valores que se le transmitan a los alumnos. O sea, no solo el contenido, sino tener en cuenta los valores. O sea que le agregarías a lo que dijeron recién, desarrollar el contenido, ahora aclararemos valores y aquello que se transmita. ¿Y qué más podríamos decir de una clase? Puede ser dar actividades para que para aprender si queremos enseñarles. Dar actividades para Que puedan aprender
Luego También queremos para que, claro, para el objetivo ese, para que aprendan lo que Bien. estamos enseñando. Ujú. entre el docente y el alumno en realidad para que pueda funcionar la clase. O sea, tratar de acaparar la atención de los chicos y darle herramientas, por ejemplo, pedagógicas para que pueda interesarse el alumno, si no, no aprende. O sea, va a aprender, pero no lo que realmente el docente quiera que aprenda, o cómo quiera que aprenda. Ujú. Sí, recordemos que en la relación, ¿no? Lo que vimos en didáctica, que nos ocupamos de pensar en las prácticas de enseñanza, y en las prácticas de enseñanza entraban a jugarse características como la práctica social, la intención, los propósitos de la transmisión en relación al contenido, perfecto. Y la relación con el proceso de aprendizaje era una relación que se podía establecer o era necesaria de entender, ¿sí? Que hay una relación entre enseñanza y aprendizaje, pero es que esta relación no era de causalidad. O sea, no siempre que yo enseñe el otro va a aprender. En este sentido, yo tengo la intención, ¿no? Esto es importante porque siempre tengo la intención de que el otro aprenda. Quiero, como dice Gilla, doy actividades para que aprenda lo que quiero enseñar. Y ahí es donde tenemos que empezar a jugar un poquito más con las especificidades técnicas, ¿no? Digo didácticas. ¿Qué tipo de actividades para qué tipo de proceso de aprendizaje? Es decir, cuando digo proceso de aprendizaje, ¿qué tipo de actividad cognitiva? O si lo ponemos en términos más cognitivos, desde el cognitivismo digo, ¿qué tipo de desafío cognitivo le propongo y es necesario, qué actividad para ese desafío cognitivo, ¿no? Como que ahora nos vamos a ir poniendo un poquito más específicos en las palabras y en los vocabularios que usemos, ¿sí? Porque fíjense que en todas las cosas que ustedes me transmitieron, no me definieron lo que una clase es. Yo les pregunté, ¿qué es una clase? Y acá me pusieron, una clase es enseñar, una clase es dar actividades para que puedan aprender, una clase es desarrollar el contenido, valores a los alumnos. Y concretamente, ¿qué veo cuando veo una clase? ¿Qué hay? Ahora, si yo les pregunto... Personas. Bueno, entonces falta cosas acá. Como que falta especificidad, ¿no? Ahí Marianela escribió, a ver, es un intercambio de información, dice, entre alumnos y profesores. ¿Le agregaríamos algo? Ahí. También tiene que ver la posición, profe, también tiene que ver la posición que tenga el docente. O sea, su forma de enseñar, su manera de ver el mundo, su ideología. También tiene mucho que ver eso y el contexto de los alumnos también. ¿Cómo Bien. se va a dar la clase? Porque puede haber una situación, ¿Puede pero ser que eso... sea tipo un proyecto, una clase? Un proyecto, No, una planificación. como No. un proyecto, una planificación de lo que querés dar. Bueno, vamos a empezar a ver si es... De acuerdo... Porque la clase... que va determinado diferentes, o sea, que puede ser enumerada, digamos, primero, bueno, hago esto, segundo, tercero, como una especie, no sé cómo decirlo, pero una especie así de como que querés proyectar cómo va a ser la clase, o sea, cómo vas a dar lo que vos llevas a intercambiar a los chicos, digamos, a enseñar. Bien. Y lo vas a dividir, no sé, de acuerdo a edades, al grupo, a cada alumno.
Bien. Sí. Entonces, sí. Yo creo con ellos de que una clase es un espacio en el cual se intercambian los valores y, no sé, es decir, el docente siempre trata de enseñar todo lo que sabe, pero hay que tener en cuenta que siempre varía el contexto, ¿no? Entonces vos vas arreglándolo sobre la marcha, por así decirlo. Para mí es el espacio en el cual el docente o X persona intenta transmitir lo mayor posible y que los alumnos lo agarren de la mejor manera, porque no todos lo van a absorber igual. Bien, hay algo interesante en lo que dice Tobías, que le da como marco a lo que dijeron todos, ¿no? Dijo la palabra espacio en términos de algo concreto que se da, ¿no? Un espacio delimitado, concreto en tiempo y espacio, en donde se pone en marcha lo que dijeron todos, ¿no? El intercambio, el desarrollo, la transmisión, en definitiva, la práctica de enseñanza, como que es la concreción, recuerden esto, porque lo hemos visto cuando hemos trabajado, sobre todo con Souto, que para ella la clase era este espacio concreto donde la práctica de enseñanza se ve, se lleva efectivamente adelante, ¿sí? Y ahí entra lo de Silvia, pero en acción, como que hay una distinción con ese proyecto. Pero bueno, ahora nos metemos de lleno con estas características. Les propongo lo siguiente. Yo les envié el texto de Camiglioni, que es un texto corto, no tiene muchas más dificultades, digamos, de lectura, pero sí me interesa que marquen qué es para ella una clase, y es más, ¿qué es para ella una buena clase? Como para empezar a distinguir esto, ¿no? ¿Qué características le da a una clase y qué es para ella una buena clase? Y quiero que me digan qué es para ustedes una buena clase, ¿sí? Entonces tienen 3 cositas para ver. ¿Qué características tiene lo que ella entiende por clase y que entra? ¿Qué es una buena clase para ella y qué es una buena clase para ustedes? Son menos 20. No nos llevará más de 15 minutos, con lo cual 18:50 nos podemos encontrar. ¿O quieren 19? Como quieran, ¿eh? Profe, ¿puedes repetir características y qué más? Características de la clase, ¿qué es una buena clase para Camiglioni y una buena clase para ustedes? Nos encontramos a las 19 para que puedan trabajarlo bien, porque se nos va a cortar. Los espero en un ratitín. Uy, me dejó, a ver. Me quedé